Bueno, el título del sermón para esta mañana es La Semilla. ¿Es la semilla que vamos a sembrar o qué? Pues más o menos ahí va relatado el tema. Y antes de entrar de lleno a lo que es el sermón, una de las experiencias que me tocó vivir, y de vez en cuando todavía me toca vivir cuando voy a reuniones donde hay pastores, una de las pláticas o una de las preguntas que me hacen es: hey, ¿cómo está tu iglesia? ¿Y cuántos hay en tu iglesia? Como si fuera lo más importante, ¿verdad? ¿Cuántos tienes en tu iglesia? El número, ¿verdad? Y a mí me entristece eso porque pienso que hay cosas mucho más importantes. Pero la realidad de las cosas es que muchas veces se pone mucho enfoque, mucho afán en cuántos números, cuántas personas hay en la iglesia y incluso hay programas y estrategias de crecimiento, ¿verdad? Y muchas de las actividades que se llevan a cabo en la iglesia es para que la iglesia crezca. ¿Pero de qué está hablando el pastor? ¿De qué está hablando el hermano Javier? Bueno, a través de los años me he dado cuenta que Dios nos ha llamado para hacer crecer la iglesia. Y Él claramente lo dice en su Biblia. Pero más que lo que la iglesia hace o no hace, ¿verdad? ¿Cuál es el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros? Estuve alrededor de 15 años trabajando en el West Side. Y nunca fuimos una iglesia numerosa, una iglesia grande. Pero a través de todos esos años siempre estuvimos saliendo fuera. Mi corazón siempre ha estado en ellos, siempre en las calles, en los estacionamientos de los supermercados, en las lavanderías, en los departamentos, en las casas, tocando puertas para llevar el mensaje. Porque después de un tiempo yo me di cuenta que, saqué la conclusión que no era para mí, que Dios me había llamado a cuántos números, o mi éxito estaba basado en la cantidad, sino el éxito es permanecer fiel al Señor y seguir adelante, ¿verdad? Y siempre hablando y testificando del amor y del poder de Dios. Y tal vez para más de alguno aquí lo que estoy diciendo de momento les caiga extraño, pero voy a desarrollar más sobre este tema. Y más que nada es una llamada para cada uno de nosotros, hermanos, para ti y para mí. Una llamada a compartir nuestra fe, a llevar el mensaje, a llevar esa semilla que Dios nos ha dado. Y el llamado no solamente es para los pastores, los evangelistas, sino para cada uno de ellos. Le digo, 15 años que estuve allá en la iglesia, no fue una iglesia numerosa, pero a través de los años yo te puedo decir que fueron cientos, si no miles de gente a las cuales se les testificó, a las cuales se oró por ellas, las cuales se les dio un tratado, las cuales se llegaron a los pies de Cristo. Y más importante, porque para mí personalmente no es que en el momento gane una persona para Cristo, sino a mí la satisfacción más grande es cuando tengo la oportunidad de compartir, de plantar esa semilla. Me ha tocado encontrarme gente que me saluda y me dice: hey pastor, ¿cómo está? Y de momento no me acuerdo, no, que en este lugar hace 10 años yo estaba en esta situación, en este problema, y usted oró por mí, yo hice y deshice y caí en la cárcel, etcétera, etcétera. Pero hace unos meses atrás o hace 2 años que me entregué mi vida a Cristo y estamos aquí en la iglesia, toda mi familia. Y yo me quedo, wow. Se cumple la promesa de Dios que su palabra no vuelve a Él vacía, ¿verdad? Y quiero que vayamos ahí a Isaías, hablando de la semilla, a Isaías capítulo 55. Voy a empezar en el versículo 8, Isaías 55, 8. Dice la palabra de Dios: porque mis pensamientos, Dios hablándonos, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová.
dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Ahora en lo personal, para cada uno de nosotros, ¿cuándo fue la última vez que compartimos la palabra de Dios? Que plantamos esa semilla. Para ti y para mí, lo más cómodo es quedarnos calladitos y enfocarnos y disfrutar de las bendiciones de Dios, ¿verdad? Y estar muchas de las veces pidiendo, quiero el carro más grande, pero realmente nosotros como hijos de Dios lo tenemos todo, hermanos. Somos muy bendecidos, pero siempre vamos a encontrar maneras o cosas para enfocarnos en nosotros mismos. Y venimos a la iglesia y tenemos un buen tiempo y sentimos de la presencia de Dios y nos gozamos, ¿verdad? Y tenemos una fe fuerte, ¿verdad? Que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará, y que somos hijos de Dios y vemos la mano y el favor de Dios, no solamente sobre nuestras vidas, sobre nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Es clara la mano de Dios sobre nosotros. Pero muchas veces ahí nos quedamos. Queremos más y más, en lugar de ver en la gente que está allá afuera, como el hermano Marcos decía, ¿verdad? Cuánta necesidad hay allá afuera. Cuánta necesidad hay en el círculo de tus conocidos o incluso de tus mismos familiares, ¿verdad? En el trabajo, a donde quiera que vas, en el supermercado. Y son oportunidades que tenemos nosotros para plantar esa semilla. Uno de los temores más grandes que tenemos nosotros, y no compartimos nuestra fe por eso, es el temor a ser rechazados. El temor a que no estamos debidamente preparados, que no hemos tomado cursos de teología, pero realmente cada uno de nosotros que hemos tenido un encuentro con Jesucristo y hemos sido lavados y redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, tenemos un testimonio bien grande, ¿verdad? Y podemos compartir eso con la gente. Podemos decir a la gente. Y una de las cosas que me ha motivado a través de los años, hermano, es esto. Lo que dice ahí en Isaías 55:11, que la palabra de Dios no vuelve a Él vacía. Y si no sembramos la semilla, si no plantamos la semilla, hermanos, no va a crecer nada, no va a florecer nada y no va a haber fruto, ¿verdad? Y si sembramos poca semilla, va a haber poco fruto, ¿verdad? Pero entre más semillas sembremos, ¿verdad? Plantemos. Dice ahí, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Quiero compartir contigo estos pasajes bíblicos para darte la motivación y a la vez hacerte recordar de la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Como te digo, no necesitamos un diploma de teología, no necesitamos una estrategia de evangelización, solamente necesitamos estar dispuestos, hermanos, cada uno de nosotros. A mí me asombra la historia de los apóstoles. Muchos de ellos, algunos tenían educación, conocimiento, ¿verdad? Pero muchos de ellos eran personas rústicas, sin escuela. Muchos de ellos eran pescadores. Y no sé si te haya tocado conocer pescadores, pero por ejemplo allá en México, de los pescadores son las personas más rústicas. Mi suegro es pescador. Fuertes, rudos, groseros, maleducados. Están acostumbrados a vivir a lo libre, ¿verdad? Y yo me viene a la mente a Pedro, Jacobo. Pero también nos damos cuenta en la manera maravillosa que Dios los usó. A pesar de no tener educación, a pesar de no ser hombres de cultura. ¿Por qué? Porque se lo dieron todo a Él, se lo entregaron todo a Él, se rindieron completamente a Él.
y la gran revolución que causaron, ¿verdad? Con el Evangelio de Jesucristo. Dios nos llama a ti y a mí que salgamos de esa zona de comodidad en la que hemos estado por mucho tiempo. Y podemos reunirnos aquí en la iglesia y tener una junta y decir, ¿sabes qué? ¿Cómo le vamos a hacer para que venga más gente a los pies de Cristo, ganar más almas? Pero ¿sabes qué? A final de cuentas empieza por cada uno de nosotros. Hay personas en tu vida que nadie más tiene interacción con ellas, solo tú. Y a esas personas tú puedes plantar esa semilla y llevar esa palabra de esperanza, esa palabra de fe, esa palabra de salvación. Realmente dice ahí, será palabra que sale de mi boca. Y a final de cuentas nosotros somos instrumentos de Dios, hermanos. Dios quiere usarnos a ti y a mí para llevar esa palabra. Esa palabra, como te digo, de salvación, de esperanza, de fortaleza. Me viene a la mente, estoy pensando en esta señora que habló conmigo esta semana estaba ella tratando de salvar su matrimonio. Y le había perdonado muchas al esposo y yo diciéndole, hermana, pues luche por su matrimonio. Y de repente ella queriendo hacer la lucha y se da cuenta de cosas serias, de cosas graves, que platicando conmigo no podía contener de llorar. ¿Y qué es lo que le puedo decir yo? Que solamente el consuelo y la fortaleza está en Jesucristo. Puedo tener los mejores deseos, puedo sufrir junto con ella, pero a final de cuentas el que le va a traer la fortaleza, el que va a traer el consuelo es Jesucristo solamente. Yeah. Hay personas que vagan sin rumbo, sin dirección. Puede haber personas que lo tengan todo, que estén a su buen trabajo, su buen negocio, que tengan una familia hermosa, pero que realmente no tengan el sentido de su vida. No tienen necesidades físicas, pero tienen una necesidad espiritual grande porque no tienen a Jesucristo. Y nosotros podemos dirigirlos. Dice la palabra de Dios, porque no me avergüenzo, en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿verdad? Primeramente al judío y luego al griego. ¿Sabes qué? Debemos nosotros despojarnos de todas esas cosas de timidez, de temores, y tomar la oportunidad que Dios nos da día a día de compartir nuestra fe en el trabajo. Hay gente que te va a rechazar, hay gente que te va a sacar la vuelta, hay gente que te va a querer hasta golpear. A mí me ha pasado. Empiezo a hablar de Jesucristo y se han molestado bastante. Pero sabes que a final de cuentas se trata de glorificar a Dios, porque solamente Dios es el que nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos. Tal vez la gente te mire como extraño y como loco. Me decía un doctor egresado del Politécnico de la Ciudad de México, me decía, Javier, pero tú te ves tan inteligente, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te lavaron el cerebro? No, le digo, lo que me lavaron el corazón, le digo, por eso no me canso de decirles de Jesucristo, le digo. Yeah. Y al final de cuentas esta persona terminó haciéndose a un lado porque sus intereses, su manera de ver las cosas, y más que nada no aceptaba a Jesucristo en su vida, se le hacía una locura. Pero ¿sabes qué? Y no tengo su amistad y estoy bien, y Dios ha proveído, y Dios ha bendecido, y Dios ha sacado adelante. Pero muchas veces tenemos el temor a ser rechazado, o el temor a no encajar en el medio de las personas, tal vez en el trabajo, con nuestras familias, nos quedamos calladitos. Pero la mejor estrategia que puede tener una iglesia y puede tener el pueblo de Dios para cumplir la voluntad de Dios es empezar y continuar plantando semillas. Quiero ir más adelante en Romanos capítulo 10. A mí me maravilla esto, hermano, este pasaje bíblico.
Dice el versículo 3, dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y hablando de que nosotros somos los instrumentos que Dios quiere usar, hermanos. Realmente nosotros somos los pies de Dios, nosotros somos los brazos de Dios, nosotros somos los labios de Dios. Y Dios quiere que cada uno de nosotros usemos lo que Dios nos ha dado para gloria de Él, hermanos. Y no tenemos que preocuparnos si la gente se enoja, si la gente rechaza, si la gente nos juzga de locos, si la gente nos dice, como le dijeron a Pablo allá en Atenas, ahí te veo al rato, está medio raro lo que estás predicando, ¿verdad? No importa, hermanos, lo importante es estar plantando esa semilla, hermanos. Dice en 1 Corintios capítulo 3, dice, Apolo plantó y yo regué, pero ¿quién es el que da crecimiento? Dios es el que da crecimiento, hermanos, y nunca puedes saber cuánto tiempo va a pasar. En mi vida, yo de 6 a los 12 años, fue cuando me llevaron a la iglesia. No quería, yo quería estar jugando fútbol, ¿verdad? Y deportes, etcétera, etcétera. Y estuve domingo tras domingo con la familia que viví y no me gustaba realmente, pero ahí fue plantada la semilla. Y llegué de la adolescencia y empezó la vagancia, las pandillas, las drogas y los bailes y bueno. Y estuve 19 años en ese camino de cárceles, de pleitos, de caos, desastre, de destruyendo mi vida por las drogas. 19 años pasaron, hermanos, pero llegó el día que porque esa semilla se había sembrado en mi corazón, yo clamé a Dios, dije, Señor, tú eres el único que me puede sacar de este hoyo. Tú eres el único, Señor, yo necesito, yo no quiero ir al infierno. 19 años. Te digo esto porque nunca sabe cuánto tiempo va a pasar para que esa persona. Y nosotros no tenemos que preocuparnos de ello. Nosotros el interés o la preocupación que debemos tener es de compartir nuestra fe, hermanos. Y aquí habla de cuán hermosos son los pies, ¿verdad? Y yo veo mis pies y tengo dedos de cacahuate y tal vez un callito por ahí, pero para Dios, disculpe por ser tan gráfico, pero para Dios dice qué hermosos son los pies, ¿verdad? No importa si no tienes la educación, no importa de dónde vengas, no importa los fracasos, para los ojos de Dios son hermosos. Y Dios bendice, hermanos. Dios bendice cualquier cosa que nosotros hacemos para Él en servicio. El mejor patrón, el mejor jefe, y no que sea un interesado, que tú y yo podemos tener es Dios, porque Él recompensa. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15:58, dice, creciendo siempre en la obra del Señor, porque el trabajo para Dios no es en vano. Dios bendice, hermanos, cada cosa que hacemos para Él. Pero nosotros nos hemos quedado muy cómodos con las bendiciones. Y es el tiempo de despertar, decir, Señor, es el tiempo para mí para despertar, porque estaba preparando esta palabra y estaba, no sé si he comentado a ustedes de las oraciones peligrosas que yo tengo. Y una de ellas es, Señor, úsame. Señor, úsame. Es una oración peligrosa, porque cuando tú le pides eso a Dios de corazón, Señor, úsame para tu gloria y honra, Señor va a empezar a poner personas en tu camino. Y empieza la batalla, porque el enemigo no le gusta eso. Cuando tú y yo estamos sirviendo a Dios, glorificando el nombre de Dios, plantando semillas, compartiendo de la palabra de Dios, vienen situaciones y el enemigo siempre nos va a tirar donde más nos duele. ¿Y dónde es donde más nos duele? En la familia, ¿verdad? Los hijos, el matrimonio. Pero ¿sabes qué? Vale la pena sufrir por Cristo. Vale la pena darlo todo por Él. ¿Cuándo fue la última vez que diste testimonio de lo que Dios ha hecho y está haciendo en tu vida?
¿Cuándo fue la última vez que oraste esa oración peligrosa? Dios, úsame. Y ahorita hablando de oraciones peligrosas, una de las, Señor, haz en mi vida, cámbiame, renuévame. Y ¿sabes qué? Cuando hago esa oración se ponen las cosas. Pero sabes que al final de cuentas lo necesito y duele. Y sale uno de la zona de comodidad. ¿Cuál es la zona de comodidad? Estar en casa, disfrutar el fútbol, el trabajo, la esposa, los paseos, meter overtime para agarrar un dinerito extra, un trabajo extra por aquí, y todo va bien, y venir el domingo, y ¿sabes qué? Está a gusto, ¿verdad? Y sigue la vida, la rutina. Pero Dios nos ha llamado más que a ello. Hemos sido creados, hemos sido apartados, hemos sido redimidos para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado, sea exaltado. Man. Siento que me estoy predicando a mí mismo, hermano, porque yo necesito salir una vez más de esa zona de comodidad y empezar a hacer esas oraciones peligrosas. Primera de Pedro, capítulo 2. Por favor. Versículo 9, 1 de Pedro 9, así dice la palabra de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Wow, suena bastante bien, Real sacerdocio, nación santa. Wow, eso somos tú y yo. Eso es lo que Dios nos ha llamado, ¿verdad? Nos ha apartado, nos ha santificado. ¿Pero con el propósito de qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os rescató de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué Dios te ha llamado? ¿Para qué Dios te salvó? ¿Para qué? Para que anunciemos, para que anuncies las virtudes de aquel que nos rescató de las tinieblas, su luz admirable. ¿Quién pagó el precio por tus pecados? ¿Quién es salvo aquí? Quiero preguntar. ¿Quién tiene la seguridad de que Dios está en sus vidas? Amén. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, todos aquellos que tenemos esa convicción y esa seguridad, Dios te está llamando y me está llamando a que anuncie las virtudes de Jesucristo. ¿Y cuáles son las virtudes de Jesucristo? Por favor, ayúdenme con esto. Yo tengo varias aquí que empiezan voy a empezar con la salvación. Jesucristo es salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo. No en Billy Graham, no en el Papa, no en nadie más que solamente en Jesucristo. Jesucristo es salvación. Vamos a anunciar las virtudes, vamos a compartir, vamos a plantar esa semilla a la gente. No hay otro más que Jesucristo en el que podamos ser salvos. ¿Cuáles son las otras virtudes de Jesucristo? Algunas. Dios de misericordia, aleluya. I like that. Misericordia, porque nos da lo que no merecemos, hermanos. Esa es la misericordia de Dios. Dios de gracia, amén. Esos son los atributos, las virtudes de Jesucristo. ¿Alguien más por ahí? La vida eterna. La vida eterna, Jesús es la vida eterna. Jesucristo es protección, Jesucristo es provisión, Jesucristo es propósito para la vida del ser humano. Si no tienes a Jesucristo, mucha gente se afana en el dinero, en las cosas materiales, en el sexo, en tantas cosas, pero ese no es el propósito verdadero del ser humano. No es el propósito que llena totalmente al ser humano. Solamente en Jesucristo tenemos ese propósito. Y es una de las virtudes que podemos compartir. ¿Qué otras virtudes más podemos? Restaurador. I like that. Me gusta. Porque Él restaura vidas, Él restaura matrimonios, Él restaura relaciones, es restaurador. ¿Qué otro más por ahí? Dios de paz. Dios de paz, ¿verdad? De amor, Dios de unidad, de fidelidad. Dios es fiel, amén. Aunque llueve y truene, ¿verdad? Aunque pase lo que pase, Él es fiel. Está por encima de nuestros defectos, de nuestros errores. La fidelidad de Dios es perdón, ¿verdad? ¿Quién necesita perdón?
Necesitamos perdón. Necesitamos hoy en día perdón y necesitaremos perdón, ¿verdad? Es el proceso continuo del perdón de Dios. Y solo de Jesús la sangre, ¿verdad? Solo de Jesús la sangre. Aleluya. El perdón de Dios. ¿En quién va a tener perdón? ¿Va a poder tener perdón la gente? Por ahí me encontré, venía ya de México yo, años atrás, y me atoré ahí en la frontera. Pues me tuve que quedar ahí en las playas de Tijuana. No quería, pero tocó que estaba ahí. A la casa donde llegué, una persona que vivía bien, pero él es el suegro de mi primo. Pero de que llegué yo ahí, él empezó que el pastorcito, y que cristianos son una bola de hipócritas, etcétera, etcétera. Y llegaba mucha gente a visitarlo porque él había estado enfermo. Y les decía a la gente, pues si ustedes quieren saber algo de Dios, ahí pregúntenle al pastorcito, decía. Y pues yo no, sucedieron las cosas para hacerse las cortas. Resulta que él había asesinado a 2 personas. En la juventud, por ahí en la Sierra de Durango, había matado a uno, y aquí en Tijuana mató a otro que había matado a su hijo. Y él decía, no hay perdón para mí, Dios no me perdona lo que hice. Lo llevaban... Y su actitud, su rechazo, su temor. Después de estar casi 2 semanas ahí, hicieron las puertas para que yo fuera a una iglesia. Y hablando por teléfono con la persona que me invitaba, le digo, gloria a Dios, porque yo ya estaba ahí, ya me quería pasar para acá y no podía, y tantas cosas que se estaban dando en mi vida y alrededor, y me invitan a la iglesia, y yo bien gustoso, no me había congregado, y le digo, ya que terminé la conversación telefónica, le digo, ¿sabes qué? Voy a ir a la iglesia. Le digo, me invitaron a la iglesia, y me dice, ¿tú no vas a ir a la iglesia? Me dice. Digo, pues nomás falta que me vaya a amarrar aquí para que no vaya a la iglesia. Dice, ¿tú no vas a ir a la iglesia? Me dice, vamos a ir a la iglesia, me dice. Oh, bendito Dios. Para esto, que yo estaba orando por este señor, porque me está haciendo la vida imposible. Decía, Señor, ilumínalo, elimínalo, una de dos, porque ya... No es cierto, pero sí, estaba orando, era mucha la carga para mí, toda la situación, lo que tenía en mi mente, y luego este señor con su actitud. Para hacerte la corta, estuvimos ahí en la primera iglesia bautista ahí en Tijuana. Es un edificio grande, muy hermoso. Y desde ya la predicación, y yo gozándome ahí con los cantos, y por último ya el pastor empieza a hacer la invitación. Y yo me voy de rodillas y empiezo a orar, Señor, tócalo, perdónalo, Señor. Y era una persona que había sufrido una enfermedad y había perdido la fuerza de sus músculos. Para él sostenerse en pie era muy difícil. Y haciendo la invitación el pastor, y yo orando acá abajo, y él el Señor pega el brinco. Yo acepto a Jesucristo. No, pues ya me imagino como un niño chiquito, llore y llore, un alma a Cristo, ¿verdad? Pero para él lo difícil era aceptar que Dios lo podía perdonar. Pero Jesucristo es perdón. Jesucristo es perdón. Él perdonó, Él perdona, y Él perdonará nuestras faltas. Y mucha gente vive con ese sentimiento de culpa allá afuera. ¿Quiénes son los ojos? ¿Quiénes son los labios? ¿Quiénes son los pies? Nosotros, ¿verdad? Y Dios quiere usarte a ti y a mí. Pero tenemos que salir de nuestra zona de comodidad, ¿verdad? Hace 2 semanas, cuando tuvimos la yard sale, ya por último llega una señora muy desgastada por las drogas, mal aspecto, y lo que muchas veces lo que tú y yo queremos hacer, hey, ¿cómo está? Ni eso, ¿verdad? Ya. Y no sé, el Espíritu Santo le tocó, le trajo la convicción, y me decía, no puedo más, ya no puedo más, y estoy viviendo un infierno. Y yo, hey, 17 años ahí estuve en ese hoyo, solamente en Cristo. Aférrate a Cristo, dale todo a Cristo, dale todo a Cristo. Y la abracé, le di un abrazo fuertote. ¿Y sabes qué? No importaba que no se había bañado tal vez por días, no importaba nada de eso. Tiene que salir uno de nuestra zona de comodidad. Me recuerda a la mente el pastor Jim Cymbala, él lo narra en su libro, que una vez tenía un evento y había terminado de predicar mucha gente, y estaba él sentado ya después de haber predicado,
estaba cansado, y se viene un homeless, un desamparado, se viene directo a él. Y él en su mente empezó a pensar, va a querer que le dé comida, va a querer que le dé dinero. Pues ya sin dientes a causa de los tragos de la droga, flaquito, maloliente, y le dice, hey, ¿en qué te puedo ayudar? No, solamente quiero recibir a ese Jesucristo que tú predicaste. Y muchas veces nosotros nos formamos nuestras ideas, de verdad, decimos, esta es mi zona de comodidad, de aquí no salgo. Dios nos llama a salir de esa zona de comodidad. Dios nos llama a anunciar las virtudes. Cada vez que tú dices Jesucristo es paz, Jesucristo es perdón, Jesucristo es salvación. Oh, que ya quiero dejar mi marido, que ya, ¿sabes qué? En Jesucristo hay fortaleza. ¿Sabes qué? Acabo de perder, me acabo de enterar de un niñito de 2 años que se ahogó en una alberca, me estaban diciendo. Se salió de la casa, los padres no se dieron cuenta y fue y terminó en una alberca ahogado. Y ay, dije, qué dolor. Pero tú te encuentras a esa gente y le puedes decir, ¿sabes qué? Solamente en Jesucristo está el consuelo. Estamos viviendo en un mundo malo, donde abunda la maldad, donde a las tragedias y todo eso, y estamos expuestos, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que vivimos, pero estamos para mantener nuestra mirada en el autor consumador de nuestra fe y compartir, ¿sabes qué? Dios te va a fortalecer, Dios te va a levantar, agárrate de Él, fuertemente de Él. Plantar semillas, nunca sabes, hermanos, el día que esa persona, Dios usa eso, Dios usa esa palabra, la palabra de Dios es viva y eficaz, y es como una espada de 2 filos, ¿verdad? Que penetra hasta lo más profundo. Esa es la semilla que estamos plantando nosotros, hermanos. Pero necesitamos hacerlo. Cada uno de nosotros. Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Jesucristo es el camino, la verdad. No un camino, no una verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Solamente Él. Él es nuestro abogado. Gloria a Dios. Es bueno tener abogado, ¿verdad? Pero el abogado por excelencia, ¿verdad? Él nos saca adelante. Jesucristo es poder, es pan de vida, es consuelo, es fortaleza, es redentor, es el proveedor. Y es lo que necesitamos estar compartiendo nosotros con la gente. La invitación que yo te quiero hacer es que hagas esa oración, que hagamos esa oración peligrosa. Dios mío, úsame. Muchas veces nos estamos viendo nosotros mismos y decimos, pobrecitos de mí, mira lo que yo necesito, lo que yo no tengo. Pero realmente cuánta necesidad hay a nuestro alrededor, hermanos. ¿Quién tiene la oportunidad de interactuar con mucha gente, tal vez por medio por el trabajo que tiene? Hermana, ¿verdad? Tal vez. Qué oportunidades tan grandes. Y es más, y tal vez gente que conoces, que está viendo, y hay gente que no conoces. Vas al supermercado, ¿verdad? ¿Vas a la 99? No, nomás yo voy al 99, ¿verdad? ¿Vas a la Macy's? Yo no voy a la Macy's. Bueno, voy a la que está en la City y la Shields. Ese es mi Macy's. Pero siempre estás interactuando con las cajeras, con la gente que saluda, bendice, que la gente vea algo diferente en nuestras vidas. Eso abre puertas. Y algunas veces puedes ir directamente al grano, no tienes que esperarte que el clima, no. A mí me ha tocado que veo la necesidad y la gente está en ese punto que parece que está un barco que se está hundiendo en medio de la tormenta. Y ¿sabes qué? Dios te bendiga, Dios te ama, ¿qué te puedo ayudar? Puedo orar por ti. Pero lo más cómodo y lo más fácil es, yo tengo prisa y tengo carreras, pero aprovechemos esas oportunidades. Es una bendición, hermanos, poder estar en contacto con la demás gente, sean conocidos, sean familiares, sean desconocidos. Dios quiere usarnos. Ahora, ¿quieres que Dios te use? ¿Estás en la disposición? Pedro, Jacobo y Juan y los demás apóstoles no tenían el conocimiento, pero tenían la disposición. Dios no llama a los capacitados, capacita a los que llama. ¿Qué tal? Dios pone los medios.
para que su nombre sea glorificado. Quiero, antes de hacer la oración, quiero seguir con esto rapidito. Y quiero alabar el nombre de Jesucristo, quiero exaltarlo, quiero glorificarlo esta mañana, quiero adorarlo en espíritu y en verdad. Y yo sé que tú también has venido a eso. Y cuando leas esta palabra, te vas a levantar y vas a decir, gloria a ti, Jesús. Y dice Apocalipsis 5:7, dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de ¿quién? Del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Gloria a ti, Jesucristo. Alabado sea, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Aleluya. Aleluya, gloria a ti, Jesucristo. Tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres el príncipe de paz. Tú eres Dios eterno, admirable consejero. Bendito sea tu santo nombre y siempre, Jesucristo. Gracias por la salvación y la vida eterna. Gracias, Señor.